Jesús Espinosa Fierro nos va a hablar sobre la forma de una nube de puntos. Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia. Esta charla es una introducción a lo que trata de un área más o menos reciente, que son las aplicaciones de la topología en áreas de la salud, de la ingeniería, medicina, cáncer en específico, a través de la topología algebraica, lo que sería la homología y la forma de ciertos espacios. Ahorita voy a entrar en detalles, ¿no? Entonces voy a dar una charla más o menos panorámica. Voy a tratar los puntos que están aquí. Entonces, primero pues el término que voy a, bueno, el área donde encaja esto es lo que se llama análisis topológico de datos. A grandes rasgos es un uso, ¿no?, de varias áreas, como son la topología, álgebra combinatoria. También hay bastante interacción con cómputo científico y estadística. No, pero puse esas aquí porque son las que voy a entrar con algunos más detalles, ¿no? Y entonces los puntos claves en esta presentación son lo que es la nube de puntos, lo que es una estructura simplicial, lo que es la homología persistente y una representación gráfica de la homología. Entonces, de aquí en adelante, cuando diga nube de puntos, me referiré a un conjunto finito de puntos, con una métrica. Puedo cuantificar a qué distancia se encuentra uno de otro, ¿no? Entonces, pueden pensar en una colección de puntos en un espacio euclidiano, en un RN, y con la métrica usual, ¿no? Entonces, Gunnar Carlsson, pionero en esto del análisis topológico de datos, de hecho él es el responsable prácticamente de que haya se haya dado a conocer, ha tenido bastante impacto esta área, ¿no? Dice que uno de los puntos claves en lo que es el análisis topológico de datos es que los datos tienen forma y la forma importa, ¿no? Cuando digo datos, pueden pensar en los resultados, las mediciones de un conjunto de individuos, de variables, lo que sea, y entonces de manera natural son una nube de puntos, ¿no? Entonces los datos, cuando son capturados de algún experimento, representan matemáticamente una nube de puntos. Entonces el análisis topológico de datos no nos dice cuál es la distribución de esa nube de puntos, cuál es la media, desviación estándar, no dice esas cosas. El análisis topológico de datos es un complemento para estudiar aspectos más que nada cualitativos de una nube de puntos, ¿no?, que se pueden escapar a veces de los análisis clásicos estadísticos. Por ejemplo, uno de los primeros trabajos que usaron de manera exitosa el análisis topológico de datos es en la detección de un nuevo tipo de cáncer de mama, ¿no?, que no había sido detectado anteriormente por los métodos estadísticos usuales, ¿no? Entonces hizo algo que los métodos estadísticos no hacían anteriormente, entonces la gente volteó a ver, ¿no? Entonces, ¿en qué otras áreas se puede implementar esas técnicas, ¿no? Al final voy a mostrar un par de ejemplitos, pero de hecho hay muchísimas aplicaciones en el estudio de sedimentos de gas, de petróleo, de detección temprana de embolias pulmonares, modelos de agregación biológica. Hay bastantes, ¿no? Una búsqueda rápida por la red pueden encontrar muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de la forma, ¿no? La forma de una nube de puntos. Entonces, por ejemplo, uno puede ver ahí una colección de puntos que matemáticamente eso no es una línea, ¿no? O sea, no es una línea porque pues es obvio, ¿no? Pero uno dice, pues como que sí pareciera, ¿verdad? Entonces uno puede decir, tal vez un modelo lineal representaría de manera adecuada, ¿no?, el comportamiento de las variables involucradas en el experimento que esté representando eso.
Aquí, eso tampoco es un círculo, ¿no? Un círculo, pero pareciera comportarse como si fuera un círculo, o si ponemos un poquito más estrictos, como un anillo. Pareciera tener esa forma, a pesar de que hay por aquí otros puntos regados que se salen del patrón, no son tantos, ¿no? Entonces, ¿cómo formalizamos esta parte intuitiva? ¿No? Y podemos así tomar nubes de puntos un poco más caprichosas, ¿no? Que pues, pueden tener otras formas, ¿verdad? Formas, un gato. Eso algunos podrían decir que es un elefante, ¿no? Es medio subjetivo esto. Este es un cantante. El mapa es el usado mucho son las poblaciones del estado de... Bueno, pues ahí dice estado de... Falta la frontera aquí, ¿no? El estado de Oaxaca. Son cabeceras de municipios, porque poblaciones son más, son como 3.600 o algo así, no sé si... Estas son poblaciones, son 570 nada más. Cabeceras, ¿no? Bueno, de hecho son muchas, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo medimos la forma? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo mido la forma de esto? ¿O cómo mido la forma de esto? ¿O de esto? ¿Cómo mido la forma? ¿No? Entonces, si uno pues, ha llevado un curso de topología básico, dice, ¿qué forma tiene? Bueno, lo veo en una topología. ¿Cuál es la topología natural para una nube de puntos? La discreta, ¿verdad? La discreta, entonces eso no me dice nada, ¿no? ¿Qué topología discreta? Pues, ¿qué forma tiene? Pues nada, todos son abiertos y cerrados, o sea, no puedo hablar de componentes conexas, porque todos son conexos, pues no todos los puntos, entonces no es la topología adecuada. Entonces, lo primero que se hace para detectar en algún sentido la forma es dotar de una estructura topológica, darle una forma adecuada. Y la forma adecuada es trazar rayitas, triangulitos o tetraedros, etcétera, dependiendo de qué tan próximos estén, ¿no? Esa como que es la idea detrás, ¿no? Entonces, eso me refiero aquí, ¿no? Para medir la forma 9 puntos es necesario darle una topología no trivial y la manera estándar es, en este contexto, son estructuras simpliciales. Entonces, por ejemplo, tengo esta nube de puntos, tiene menos puntos. Entonces puedo darle esta estructura simplicial. ¿Por qué? Porque yo digamos que están metidos en R2. Entonces, voy a decir todos aquellos puntos, voy a unir un punto con todos aquellos que se encuentren en una distancia menor que 1 de él. ¿Ok? Entonces, este punto y este se encuentra a 1.3. Ah, entonces no lo voy a unir. Este punto y este se encuentran a 0.9. Ah, entonces sí lo voy a unir. Y así. Si tengo tres puntos, de tal manera que este se encuentra a punto 9, punto 8, pues todos se encuentran, los tres se encuentran a una distancia menor de 1, los tres. ¿Cómo? Con un triángulo. Si fueran 4, tetraedro. Y los análogos en dimensiones superiores. Entonces, ahí pero fíjense, estos son marcadores para usar. Aquí estoy tomando primero como que un parámetro como que una distancia, no sé, epsilon, como que de 1 para este de aquí. Pero digo, pues como que no veo mucho que se detecte ahí un círculo, ¿verdad? Bueno, pues voy a cambiar mi parámetro. Ahora ya he tomado epsilon igual a 2. Se forma todos los anteriores más otros nuevos. Y puedo seguir así. Epsilon igual a 3. Entonces hay nuevas uniones. Y más, ¿no? Creo que hasta aquí. Sí. Hasta aquí. O sea, hasta epsilon igual a, no sé, 6. Entonces puedo dotarlo de distintas estructuras simpliciales. Y todos ellos como que, bueno, casi todos, bueno, ¿no? Algunos como que detectan la forma, ¿verdad? Uno dice, parece que hay un círculo, este pues tiene ya más forma de círculo, ¿no? Este también, pero ¿cuál es el adecuado? ¿No? ¿Cuál debo elegir? Pues ¿cuál es el que debo darle prioridad o privilegiar? Pues resulta que ninguno.
¿No? Sería un error, ¿verdad? O sea, bajo criterio, es muy subjetivo, ¿no? Que digan, yo voy a elegir este está mejor, para mí me parece mejor. Pero puede decirme, no, mira, si le agregas más, se ve más bonito y tiene menos cosas desconexas, ¿no? Entonces, para evitar esa subjetividad, lo que se hace es tomar todos, ¿no? Todos. Y eso nos lleva al concepto de una filtración. Y entonces, como que fíjense otra vez este ejemplo. Aquí, como que hay muchos pedazos, pero aquí como que hay un círculo maximal. Y hay otro círculo por allá, mira, un círculo topológico, ¿no? Que es este cuadradito. En el siguiente nivel, otra vez un círculo grande, aquel cuadradito ya no está. Entonces como que en ese momento apareció un circulito, pero después ya no. En el siguiente nivel está el círculo grande, aparecen 3 nuevos círculos. Y en el siguiente está el círculo grande, desaparece este y este sigue estando todavía, ¿no? Entonces, ese tiempo que duran, ese tiempo que persisten en la filtración, es lo que nos interesa. Es lo que nos interesa poder cuantificar. Por ejemplo, aquí en toda la filtración, lo que está persistiendo más es el círculo grande. El circulito de acá apareció y desapareció muy rápido. El de aquí también, El de aquí apareció un nivel, al siguiente tal vez ya no. Pero en cambio el grande dura más tiempo, ¿no? Entonces, esa es la manera en que se aborda el análisis topológico de un nube de puntos o de datos, ¿no? Das una serie de estructuras simpliciales contenidas unas en otras y ves qué características duran más o persisten más a través de toda la filtración. Bueno, es lo que decía, ¿no? Que no hay uno así privilegiado. Tomamos la filtración y para medir la forma recurrimos al concepto de homología persistente. Por ejemplo, este de aquí, los que saben homología, ¿cuál sería el grupo de homología, los grupos de homología de esto? En dimensión 0. En dimensión 0, la homología ¿qué mide? La homología nos mide las componentes conexas, ¿verdad? ¿Cuántas componentes conexas hay? Hay 2, ¿verdad? Esta y esta de acá. Entonces, el H0, el primer grupo de homología, me dice que hay 2 componentes conexas. Y el H1. El H1 me mide el número de círculos. El H2, el número de hoyos 2-dimensionales, etcétera, ¿no? Pueden pensar así la homología, como que mide los hoyos de dimensión 0, bueno, 0 componentes conexas, dimensión 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces, el H1, el primer grupo de homología, aquí sería una copia de Z, o Z2, no sé cómo sea, un anillo de coeficientes, más otra copia de Z por este otro hoyo, ¿no? Hoyo unidimensional, ¿no? Entonces, ahora, eso es la homología en cada nivel, pero no es lo que se calcula. No queremos la homología en un nivel, en otro. Queremos ir rastreando esos hoyos. Por ejemplo, el hoyo ese más grande que estaba aquí, ¿cuánto tiempo lo puedo rastrear? ¿Cuánto tiempo va a persistir en la filtración? Esa es la modificación a la homología que nos lleva a la homología persistente. Bueno. Esta sería la representación de la homología de esa filtración. Bueno, digamos que de esa. Es que de hecho es de la que estaba al principio. Voy a pintar un código, una línea por cada componente conexa. Y la línea pues nace en 0 porque nace en tiempo 0 por cada vértice, por cada punto. Y se acaba cuando se fusiona con otra componente. Bueno. Brevemente, ahora sí, vamos a formalizar un poco esto de la estructura simplicial. ¿Qué es una estructura simplicial? Una estructura simplicial no es más que una familia de subconjuntos. Si ustedes toman un conjunto, por ejemplo, conjunto 1, 2, 3, pueden tomar familias de subconjuntos. Un ejemplo es todos los subconjuntos. Vacío, de un elemento, de 2 y de 3. O no necesariamente todos. Este es otro ejemplo. La condición es de que si un conjunto está allí, todos los subconjuntos también están en la familia. Por ejemplo, el conjunto 1, 3 está en la familia, entonces el conjunto consta del 1
Y el conjunto que consta del 3 también está en la familia, del 1 y del 3. Esa es de manera abstracta, una estructura simplicial. De hecho, debe establecerse así, pero cuando uno trabaja con la computadora, tiene que darlo de esta manera, ¿no? Entonces, los elementos de una estructura simplicial se llaman simplejos. La dimensión de un simplejo es el número de vértices, ¿no? Menos 1. Y decimos que algo es cara de otro simplejo si está contenido en él. Voy a hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, este de aquí, miren. Esta es nuestra estructura simplicial, abstracta. Gráficamente lo podemos pensar así. Así. Fíjense, ¿quiénes son la estructura simplicial? Pues los vértices. 1 hasta 5. Son estos de aquí. De 1 hasta 5. Ahora, por cada pareja voy a escribir una arista. Fíjense las aristas. 1, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 5. 1, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 5, ¿no? Las aristas. Y por cada triángulo que esté sólido, los represento como una colección de tres vértices, ¿no? Que es el 3, 4, 5. Entonces, esta es la manera abstracta, es la manera como se manipula computacionalmente, pero uno lo representa así. Es como el análogo de la gráfica, ¿verdad? ¿Cómo representa uno una gráfica? Pues hasta aquí, ¿verdad? Vértices, aristas, la representación abstracta, y uno pues con el dibujo pues lo puede manipular. Bueno, una filtración no es más que una colección de contenciones de subconjuntos. Entonces, aquí tenía una imagen, pero creo que no. Es que, bueno, si las clic ahí se abre un archivo con el GeoGebra y se muestra justamente lo que mostraba al principio, ¿no? Como si voy variando el parámetro, voy variando esto de aquí de manera continua, como van creciendo unos círculos, era más o menos eso. ¿Cómo va variando el parámetro? Sí. Y luego, hago más. Bueno, por favor, sí. Es que bajé el archivo por separado. Entonces ahorita no sé dónde habrá quedado ahorita que lo bajé. Y está abierta la carpeta de descarga, ¿no? Ese es. Ahí está. Ok. Sí, está bien, gracias. Ahí está, miren. Voy a trazar círculos de ese radio. Entonces, cada vez que se intersectan, por ejemplo, ahí no se intersecta nadie. Entonces, la estructura simplicial son los vértices. Si se intersectan, ahí se intersectan los de abajo. Pongo una arista. Se intersectan, ahora se intersectan los de arriba. Otra arista. Igual los de abajo. Fíjense, se va a intersectar ahora 3. Puse una arista. Pero no estoy poniendo un triángulo. No estoy poniendo un triángulo porque no se está intersectando los 3 discos. Están intersectando primero los de arriba, miren. Camino, ahí está. Y ahora voy a seguir avanzando, se va a intersectar los de abajo. Ya puse. Entonces, esa es lo que se llama, es un ejemplo de estructura simplicial, es una de las más usuales en análisis topológico de datos, que es la estructura de check, se llama. Que se define así justamente cuando se intersectan las vecindades, una arista. Si se intersectan, fíjense, aquí es importante, las 3 vecindades. No esta, no esta y no esta. No. Las 3 vecindades, entonces pongo el triángulo. Entonces es más difícil de calcular esto computacionalmente, es más costoso. ¿Me pasé? ¿Cuál es? Control L, ¿no?
hasta acá arriba. View, Control Shift B. Ok. Entonces, este es un ejemplo de una estructura simplicial muy usual en análisis topológico de datos de check. Y la ventaja de esta es que, bueno, si uno ha llevado un curso de topología básica, es que si uno tiene una variedad, una superficie, por ejemplo, una variedad, es más fácil, S1, círculo. Y uno toma cubiertas, una colección de cubiertas abiertas. Por ejemplo, voy a tomar esta de aquí. Está abierto y está abierto. Entonces, por cada abierto voy a tomar, voy a verlo como si fuera un vértice. Está abierto, está abierto. ¿Se intersectan? Sí. Ah, bueno, trazo una arista. ¿Ok? Otra vez. Ahora voy a tomar este abierto, voy a tomar este abierto y voy a tomar este abierto. Entonces tengo 3 abiertos. ¿Se intersectan estos dos? Sí. ¿Estos dos? Sí. ¿Estos dos? Sí. ¿Se intersectan los 3? No. Ah, bueno, ya está. Si puedo tomar una cubierta de este tipo, que se llama cubierta buena, una cubierta buena es aquella en la que cada abierto es contraíble y las intersecciones también. Aquí, por ejemplo, no pasaba eso, ¿verdad? Las intersecciones de estos dos, ¿quién era? Pues este y este, son 2 pedacitos. Eso no es contraíble, pues, ¿no? Es desconexo, ¿no? Si sucede que la cubierta buena, si puede dar una cubierta buena, pues resulta que el espacio en cuestión es homotópicamente equivalente al complejo de check. Eso es muy bueno porque uno puede calcular invariantes como la homotopía, homología, cohomología, categoría, lo que sea, de una variedad, de una superficie, de manera combinatoria, ¿no? Construye la parte del complejo de check y con eso hace uno cuentas de manera casi trivial, ¿no? Entonces, es la ventaja de tener complejos de check, ¿no? Digo, pero en general pues no es tan sencillo construirlos. Es lo que digo aquí nada más. Otra alternativa es el complejo de Vietoris-Rips, ¿no? Vamos a ver si... dice por ahí extract, que se bajó comprimido. Extract here. Ahí está. ¿Ustedes? Sí. Tengo, ¿cuál es? Complejo ese. Ajá, complejo B MP4. Este da. Dice abrico. El VLC. Fíjense, ahí está avanzando. Tomo una nube de puntos en general y estoy poniendo en cada uno un disquito y va creciendo el radio. ¿Qué tanto? Aquí está. Punto 2, punto da. Y a medida que se van intersectando, voy trayendo, listo, aristas. Es como construir una gráfica nada más, ¿no? Pero automáticamente lleno la gráfica. ¿Qué significa eso? Que si me aparece, por ejemplo, la gráfica esto, yo no la considero así, la considero así. O sea, ya no me preocupo, estará lleno, no, se intersectarán las 3 vecindades, no, llénalo siempre, ¿no? Si aparecen 4 puntos, esto, ¿sí? Automáticamente lo voy a pensar así, sólido, ¿no? No me preocupa si está intersectando o no, pues, ¿no? Es mucho más económico, nos quitamos ese problema de si intersecta o no, cómo lo encuentro, bla, bla, bla. Este es el complejo de Vietoris-Rips, es el más popular en análisis topológico de datos. Es muy, muy económico construirlo. Muy económico porque solamente nos interesan las distancias entre parejas de puntos. Entonces eso hace que sea muy económico. Bueno, el siguiente trabajo es un trabajo en colaboración que está en desarrollo ahorita. Es cómo encontrar los complejos de check. Cómo encontrar los complejos. O sea, damos una nube de puntos, por ejemplo, tres vértices, y nos interesa saber
Y este tiene radio, no sé, 1.3, 0.9, 1.2. ¿Qué tanto debo reescalarlos? ¿Qué tanto debo reescalarlos para que suceda esto? Que se intersecten en la mínima intersección, que es un punto. ¿Qué tanto debo reescalarlos? Yo sé que si los rescalo esta cantidad, es lo que se llama lambda estrella, que es la escala de Sheck, que le estamos llamando. Si los rescalo esta cantidad, se intersecta. Si sigo reescalando más allá de esto, pues la intersección es más grande, ¿no? Entonces, este algoritmo nos da justamente cuánto hay que reescalar y dónde se intersecta, ¿no? Es este de aquí. ¿Tú lo haces ahí, pues, o sea, el mismo en cada...? Sí, mismo reescalamiento. Sí. Por ejemplo, todas estas se multiplican por esta cantidad, ¿verdad? Y entonces, si multiplicas todo por esa cantidad, se intersectan en un único punto, ¿no? Podrías hacerlo también, empezar con uno solo, a lo mejor escalándolos hasta formando, supongo que no es óptimo, pero... ¿Con uno solo? O sea, es que, bueno, sí, puedes tomar varios enfoques. El que tomamos nosotros es así porque queremos como que generalizar la construcción de Sheck usual, ¿no? Que es escalar todos simultáneamente, ¿verdad? Todos, sí. Bueno, un poco de homología. ¿Ando bien de tiempo todavía? ¿Sí? Muy bien. Voy a dar brevemente la homología. La definición de la homología. Tal vez difiere un poquito de la usual. Agarro esto. Agarro un complejo simplicial. Pueden pensar, por ejemplo, este, ¿no? Fíjense, ¿cuántos simplejos tiene este complejo simplicial? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 simplejos, ¿no? 9 simplejos. Ahora, ¿de qué dimensión tiene? De dimensión 0 tiene los vértices son de dimensión 0, tiene 4. De dimensión 1, ¿cuántos tiene? Esto es la D que estoy escribiendo ahí. De dimensión 1, las aristas de acá, y ya está. Y de dimensión 2, solo 1. Esas son las dimensiones. Entonces, agarro por ejemplo lo de dimensión 0. D igual a 0. Entonces tomo todos los cerosimplejos. 1, 2, 3, 4. Listo. Tengo 4 cerosimplejos. Incluso podemos ponerle letras A, B, C, D. Entonces agarro el A, B, C, D. Y luego construyo el conjunto potencia. El conjunto potencia de esa colección. ¿Ok? Este conjunto potencia, bueno, sus elementos se llaman cadenas, ¿no? En la homología celular, pues la construcción es ligeramente distinta, pero estamos en el contexto simplicial, que es más sencillo en general, ¿no? Más accesible. Y definimos un operador frontera de la siguiente manera. Si agarro un simplejo, lo envío a una colección de simplejos. ¿Cuáles? Ve olvidando. Por ejemplo, este sería el triángulo. El triángulo es el simplejo. Bueno, sí. Es B, C, D. El operador frontera aplicado en el operador frontera sería, olvida primero la B, y luego olvida ahora la C, y luego olvida la D. Entonces, estos tres de aquí, el conjunto de esos tres, es la imagen del operador frontera. Eso es. Y se extiende de manera natural para colección de simplejos, ¿no? Más que cómo operas las imágenes con la diferencia simétrica o la unión excluyente de conjuntos. No es muy difícil probar que estos espacios, que esas colecciones son espacios vectoriales sobre Z2, ¿no? Tienen su kernel e imagen como subespacios vectoriales. Puedo hablar de cocientes, ¿no? Y eso es lo que me da la homología, con coeficientes en Z2, nada más, ¿no? ¿Hay alguna razón particular por la que estás llamando coeficientes en Z2? Para la presentación. Para ahorita, pues, ¿no?
Porque Análisis más. no, en el análisis topológico de datos se suele hacer con coeficientes en cualquier campo. Campos finitos, ¿no? Campos finitos, por la cuestión computacional, ¿verdad? Pero sí, lo usual es en un campo. Hay uno o dos programas de los 20 que hay que manejan Z o Q, ¿no? Pero no es lo usual, pues, ¿no? Y los campos también es por la torsión. ¿No? Nos interesa que no nos fijamos en eso, ¿no? De hecho, la información que se obtiene a partir de estos grupos es suficientemente buena, ¿no? Bueno, y como comenté al principio, definido así la homología, nos mide el primer grupo, el H0, nos mide las componentes conexas, el H1, el número de hoyos unidimensionales y así sucesivamente. Un ejemplo, mira, un ejemplo. Tengo aquí 6 estructuras simpliciales. Evidentemente, una está contenida en otra. Eso es una filtración, pero ignoremos eso por el momento. Entonces, el H0 lo puedo ver como las clases, de hecho son clases, por cada componente conexa. Tengo cuatro clases. Aquí tengo 2 componentes conexas, tengo 2 clases. Aquí tengo una sola componente conexa, una clase, una. Hoyos, unidimensionales, o sea, círculos. ¿Cuántos círculos hay aquí? No hay. Aquí aparecen 2 círculos, ¿verdad? Los 2 triángulos que están huecos. En el siguiente paso, esos triángulos se llenan, todos los círculos se colapsan, entonces ya no están. Homológicamente son triviales, que es esto de aquí. Aquí ya no hay círculos, pero hay un hoyo 2-dimensional. No, hay una esfera. Entonces, si aquí pusiera el H2 acá abajo, aquí aparecería un elemento no trivial. Y en el siguiente, pues ya no hay nada. Esto es la homología por cada nivel, pero no es la que se usa. La que se usa es la homología persistente, que es rastrear las clases. Por ejemplo, hay una clase, la clase del A, que dura a través de toda la filtración. La clase del B dura solamente un nivel de la filtración. Acá en homología, esta clase podría durar, luego morir la clase de beta y seguir la clase de alfa. No, en este caso, pues muere luego. Pero eso es la homología persistente, rastrear estas clases. Bueno, entonces esto pues hay un problema con el cálculo de estas cosas, de que, por ejemplo, uno toma, no sé, 300 puntos y hace la construcción de vectores RIPS. Sin mayor problema puede subir a miles, así literalmente, miles de millones de simplejos. Entonces los grupos que aparecen en cada uno de los generados aquí son grandísimos, ¿no? Entonces, es un problema importante en el análisis topológico de datos, los tamaños que se manejan, ¿no? Y igual, si las dimensiones son altas, pues también es un problema, ¿no? Porque una dimensión muy alta significa que tenemos un simplejo, por ejemplo el simplejo uno de dimensión 10, es el que consta, por ejemplo, del 0, 1 hasta el 10. ¿Cuántos simplejos tiene Acuérdense, la familia es cerrada bajo contención. Entonces tiene 2 a la 10, ¿no? En dimensión 10, en dimensión 100, pues 2 a la 100 ya es un número no muy accesible a las computadoras, ¿verdad? El computador de escritorio. Entonces son problemas que aparecen aquí, ¿no? Entonces el siguiente trabajo, que bueno, esto proviene de un área que se llama teoría de modos discreta, y nosotros hicimos un trabajo en ese sentido, que permite más o menos subsanar un poco esta cuestión. Vamos a ver de qué trata. Fíjense, voy a retomar el ejemplo de ahorita. Creo que era 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces voy a representar, bueno, dimensión -1, vacío, los vértices dimensión 1, las aristas, vértice 1, vértice 2, vértice 4, vértice 3, vértice 5. Las aristas, y hasta arriba, B3, B4, B5. Es esto. Pongo una flecha si está uno contenido en otro, ¿no? Esto es lo que se llama el diagrama de Haas. Entonces, aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo definir una partición. ¿Qué va a ser una partición? Una partición especial.
Es una partición que consta de clase de equivalencia que tienen o uno o dos elementos, nada más. Por ejemplo aquí, la partición consta de este elemento aislado, estos dos van juntos, juntos y juntos. Es la partición. Entonces, por ejemplo aquí, ¿cómo la represento esta? Por ejemplo, el vértice 2 es equivalente en esa partición al 1, 2. El 2 es equivalente al 1, 2. Luego el 3 al 3, 4. Perdón, aquí voy a poner el 3. 3 al 3, 4. Luego el 4 al 2, 4. El 5 al 3, 5. 5, 5. El 3, 5. O sea, la arista, bueno. Y el de arriba, 4, 5 al 3, 4, 5. 4, 5 al 3, 4, 5. ¿No? Defino una partición, gráficamente se ve así. La única condición, voy a pedir, es que esto no tiene caminos cerrados. Si sigo estas flechas, no pasa esto, ¿no? O sea, no voy así, y no me puedo regresar, sería un camino cerrado. Entonces ahí quedó aislado este, miren, quedó aislado este y quedó aislado este. Resulta que con las cosas que quedan aisladas, tomando una selección de ese tipo, las cosas que quedan aisladas representan la topología completa. O sea, esto de aquí es del mismo tipo de homotopía, bueno, hasta homotopía, el mismo tipo de homotopía que un vértice y una arista. Pues sí, ¿verdad? Esto es colapsible, es un triángulo, pues puedo aplastar. Esto también una colita puedo aplastar y me queda un triángulo, que es lo mismo que esto. Construcciones de este tipo me permiten detectar completamente la topología hasta homotopía de estructuras simpliciales. Es un teorema no trivial, es de Forman, 98, y es lo que se llama teoría de Morse discreta. Esto de aquí es lo que se llama un campo vectorial, es un campo vectorial gradiente, de hecho. Entonces, encontrar emparejamientos de tipo es bastante bueno porque me permiten olvidarme de todo, fijarme en una cantidad menor de cosas, incluso con ellos calcular la homología y ya, ¿no? Igual, un emparejamiento trivial que siempre existe es tomar a todos como críticos. ¿Qué pasa con esto? Que coincide con la homología usual. O sea, aquí no hay ventajas, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería los grupos de homología? Bueno, los grupos abelianos libres generados por los ceros simplejos. ¿Cuántos ceros simplejos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos unos simplejos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos dos simplejos? 1. Ahí está. Lo que digo es que me puedo fijar en los que quedan aislados y los cuento. 1. Ya. Entonces, este complejo de cadenas y este complejo de cadenas tienen la misma homología. Aquí, obviamente, el operador frontera no es distinto al usual. De hecho, aquí es trivial, ¿no? Entonces, pero si emparejo de manera individual, pues tengo tal vez todo, ¿no? No tengo ventajas. Es esta gráfica de aquí. Por ejemplo, el toro, miren, aquí tengo muchos vértices. ¿Cuántos vértices tengo? Pues como 9. ¿Hasta dónde llega? Hasta 16. Tengo un montón de aristas, un montón de triángulos, entonces el complejo de cadenas es grandecito, ¿no? Pero yo puedo definir un emparejamiento, por ejemplo este de aquí, ¿no? que me dejen solamente críticos este triángulo, estas dos aristas y este vértice, que es el mismo que está en cada esquina, ¿no?
Entonces paso de un complejo simplicial que tiene muchos simplejos a representar su homología con solamente un cero simplejo, dos unos simplejos y un dos simplejo. Y esa es justamente la homología, ¿verdad?, del toro. O sea, no necesito hacer ya prácticamente nada más. En este caso los operadores diferenciales también son triviales. Bueno, este es un trabajo que también tenemos, lo que decía ahorita con Daniel Mora, sobre calcular emparejamientos un poco más generales, ¿no? Es un algoritmo que agarra un complejo simplicial y empieza a hacer emparejamientos. Cuando llega en cierto momento, se vuelve a llamar a sí mismo en un subnivel, y si vuelve a recordar, y es posible que se vuelva a llamar a sí mismo varias veces, ¿no? Es una función recursiva. Por ejemplo, en esta triangulación, el algoritmo nos da así en bruto esos simplejos críticos. Después se puede hacer un procesamiento de esos críticos y dejarlo con esta cantidad de críticos. Se puede reducir significativamente. No es un trabajo que todavía está en desarrollo. Pero, por ejemplo, esto muestra las diferencias en tiempos, ¿no?, de este algoritmo con respecto a algoritmos que ya hay que usan estas técnicas de emparejamientos solamente de cosas simplejos de dimensión consecutiva. En otros podemos emparejar de dimensiones mucho más allá de las consecutivas. O bien esta es la cantidad de críticos, ¿no? Este todavía no es justo porque todavía se puede hacer un procesamiento más adelante. Bueno, ya para concluir, un ejemplo. Tengo aquí una superficie, ¿no?, una variada, quién sabe cuál sea. Y tomé puntos en él, Y entonces empecé a construir los complejos aleatorios, ¿no? Se fueron formando estructuras simpliciales y calculé, por ejemplo, cuando vale 0.1, me da esto de aquí. Me da que hay muchas componentes conexas y un círculo. Para punto 2 hay dos componentes conexas y varios círculos ahí metidos. ¿De qué espacio se trata? Fíjense, es un espacio en el que si hacen crecer la estructura simplicial, pareciera que hay varios círculos, como 4 tal vez. Está por color, como que hay varios hoyos de dimensión superior y pareciera que hay dos componentes conexas. ¿Okay? Repito el experimento. Entonces ahora parece que nomás se acomodan diferente, ¿no? Hay una componente conexa, como que hay dos círculos que se distinguen y hay varios hoyos de dimensión 2. Repito el experimento. Ok, 50 puntos es poco, 100. Y hago tres estructuras simplicial. Son puntos en un espacio, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué espacio es? Parece que es conexo. Lo de abajo, lo color rojo, parece que tiene dos círculos o tal vez tres, ¿no? Porque son círculos que persisten más cuando voy haciendo mi filtración. Y parece que hay un hoyo 2-dimensional. Otra vez y otra vez. 150 puntos. ¿Ya adivinan qué espacio es? Voy a aumentar el número de puntos, 200 puntos. Sí, está muy saturado, ¿eh? Cuando aumenta infinito, todo esto de aquí, que es ruido topológico, se va a ir a cero. Entonces me va a decir que es conexo. Todo esto de aquí se va a ir a cero y me va a quedar dos círculos homológicos. Y todo esto de aquí también se va a cero y me queda un hoyo dimensional. ¿Qué espacio es? ¿Cuál? ¿Qué espacio tiene esa homología? ¿No? ¿O lo hice mal? Es el toro, ¿eh? Sí, es el toro, ¿no? Sí. O sea, es conexo, tiene dos agujeros, dos S1s y un hoyo 2-dimensional, ¿no? Entonces, a pesar de que no conozco el espacio, bueno, no se los mostré. Yo aquí le puse condiciones de periodicidad en la frontera, en estas dos y en estas dos. Y ahí se hice muestreo y me salieron esas gráficas. Entonces, con esta inspección, tomando puntos de manera aleatoria, una cantidad suficiente de veces, puedo decir, mi espacio topológico tiene un grupo de homología, tiene rango 1 en dimensión 0, rango 2
en dimensión 1 y rango 1 en dimensión 2 con probabilidad del 95%, ¿no? Entonces puedo asegurar con alta probabilidad los grupos de homología, ¿no? Y eso me da como que una idea de qué espacio en qué espacio viven los puntos que estoy muestreando. Bueno, el siguiente también es un trabajo en colaboración con un estadístico, un físico y un algebrista y yo, ¿no? Y consiste en lo siguiente: tenemos una serie de partículas, así. Ya con esto acabo. Voy a poner estas dos. Es una colección de partículas que están en una caja. Se hace vibrar a diferentes frecuencias. Entonces, pues están vibrando. La caja está vibrando, aquí no parece, ¿no? Pero digamos es el piso, ¿no? Que está vibrando la caja. Y entonces nomás grafiqué las partículas. A ver si puedo aumentarle un poco. Fíjense. Son partículas que tienen cierta dimensión. Ahí dibujé casi los centros, ¿no? Pero se tocan, son tangentes unas a otras, ¿no? Pero pues no se iba a notar nada, ¿no? Si la grafico completa, entonces dibujé los puros centros. Pero como que eventualmente, para ciertos sistemas de partículas, como que se empiezan a acomodar, ¿no? Entonces empiezan a adquirir una configuración cristalográfica, ¿no? O sea, lo de aquí es una estructura que aparece en los cristales. Entonces, ese es un sistema de partículas. Luego, ahora voy a tomar FCC. Este es otro. Se ve casi igual. Y uno pues dificultaría distinguirse, ¿no? Como que se ve ligeramente distinto, ¿verdad? Pero no es por la perspectiva. Uno de ellos adquiere una configuración y otro. Son las mismas partículas, es la misma caja. Lo único que cambia entre un sistema y otro es que a un sistema está seco y al otro se le echa aceite, un cierto aceitito que produce una cohesión entre las partículas y hace que se acomoden de una forma más compacta. Entonces, ¿cómo distinguimos una configuración de otra? Aquí pues más o menos accesible, estamos en R3, bueno, puedo verlas, puedo cuantificarlas, pero digamos en dimensiones superiores, ¿no? Pero para este ejemplo, ¿cómo podría distinguir una configuración de otra? Aquí se acomodaron, ¿no? Ok. Eso es lo que está aquí, es el sistema de partículas. Las dos configuraciones que se forman son las BCT, que es de este tipo, y la FCC, que es de este tipo, es más compacta, ¿no? Entonces, son las simulaciones que presenté. Este de aquí es el resultado de un análisis topológico. No voy a entrar en detalles, pero es más o menos como que, digamos, estos vértices empiezan a mover. Se empiezan a mover de manera continua. Entonces, la estructura simplicial va cambiando. Esta es una manera de cuantificar ese cambio. Entonces, la parte final, donde ya hay una cristalización, antes de todo el caos, es diferente para los dos. Más que nada, de hecho, puedo interpretar esa última parte como ruido topológico y la parte verde también. Entonces, el análisis topológico de datos nos permite diferenciar un sistema de partículas de otro, sistema de partículas físicos, ¿no? En dimensión 3, pues, ¿no? Entonces, esta es como una pequeña aplicación, ¿no? Bueno, hasta aquí. Entonces, ¿quieran preguntar algo? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? Ese trabajo lo has hecho de investigación. Ajá. ¿Has aplicado en alguna empresa o algo así? Porque luego he escuchado que hay este tipo de datos con esas aplicaciones. Estamos interesados en un trabajo también en progreso, es para una base de datos del dengue. El dengue, ¿no? En cuestiones de estados del sur. Nos interesa ahí aplicarlo. Nada más que esa requiere herramientas que todavía estamos desarrollando, ¿no? Que no es tan trivial porque involucra dinámicas y aparte aparecen y desaparecen, digamos, los casos de dengue, por ejemplo, ¿no? Entonces eso cambia un poco las cuestiones aquí, la aplicación directa, ¿no? Del análisis topológico.
Otro que es un poco de mercadotecnia, que tienes, digamos, empresas, o no, digamos, por ejemplo, redes de Telcel, por ejemplo, ¿no? Cada uno tiene cierta cobertura. No es la misma para todas, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiar la topología de eso, ¿no? De ese tipo de redes donde varían los rangos? Es por eso que ocupamos el complejo de check generalizado, que fue el que mostré, de radios diferentes, ¿verdad? El de aquí que tenemos es el que mostré ahorita al principio, era radios iguales, pero con radios diferentes es lo que llevamos hasta ahorita, ¿no? Pero la idea es aplicarlo en ejemplos de ese tipo, ¿no? O sea, ¿más dudas? ¿Preguntas? Bueno, le agradecemos a Jesús su charla. gracias.